El día de hoy quiero explicarte acerca de la biología. La biología es una ciencia fáctica natural que se encarga de estudiar a los seres vivos. Pero, como es una ciencia, primero vamos a estudiar dónde se encontraría, dónde se va a clasificar la biología como ciencia. Entonces, hay dos tipos de ciencia: la ciencia formal o abstracta. La ciencia fáctica o concreta es la otra. Sin embargo, la ciencia formal o abstracta se fundamenta en ideas. La ciencia fáctica o concreta se basa en hechos que tienen que ver con la realidad, hechos reales. La ciencia formal o abstracta, su nombre dice abstracto, todo lo que está oculto. Entonces, aquí vamos a encontrar un grupo de ciencias como son las matemáticas, por ejemplo. También vamos a encontrar por acá a la lógica, y también vamos a encontrar otra ciencia llamada metafísica. Estas tres ciencias van a formar parte de las ciencias formales o abstractas. Pero ¿cómo me podría aprender estas tres ciencias? Yo voy a usar una memotecnia para aprenderlo rapidísimo, y la memotecnia debe ser mámelo. Entonces, ¿qué voy a aprender con la memotecnia mámelo? Voy a aprender ma de matemáticas, me de metafísica y lo de lógica. Entonces, de esa manera nos hemos ayudado con esta memotecnia. Las ciencias fácticas o concretas, que te dije hace un momento están fundamentadas en hechos reales, se dividen en dos partes: las ciencias sociales y también las ciencias naturales. Las ciencias sociales se basan o se refieren o trabajan con relación a la sociedad. Por ejemplo, la sociología. Por ejemplo, el derecho. Por ejemplo, la economía, etc. Pero de momento no tomaremos muy a consideración estas ciencias, sino más bien nos encargaremos de estudiar a las ciencias naturales. ¿Y qué debemos saber sobre las ciencias naturales? Está subdividida en dos ramas: la parte abiótica y la parte biótica. Las ciencias naturales abióticas son llamadas también cosmológicas, pero como te dije, su otro nombre es abiótico. El término a significa sin, y el término biótico significa vida, o sea, todas las ciencias que no tienen que ver con el estudio de los organismos. Por el otro lado tendremos a las ciencias bióticas, pero mira, por acá vamos a colocar ejemplo de ciencias abióticas. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, a la geología, aquella ciencia que estudia la Tierra. También estará la física. También debe estar la astronomía. La astronomía. ¿Alguna otra ciencia que debemos agregar? Por ejemplo, la química. La química también es parte de las ciencias abióticas o cosmológicas. Y dentro de las ciencias bióticas vamos a poder definir y encontrar a la ciencia conocida con el nombre de biología, aquella que se encarga de estudiar, como dijimos al inicio, ¿a quiénes? A los seres vivos. Para poder seguir estudiando, vamos a hacer uso del método científico. El método científico es el procedimiento por el cual se puede obtener ciencia, pero ese método científico tiene un conjunto de pasos. ¿Cuáles son esos pasos? La observación, el problema, la hipótesis, la experimentación, la teoría, y también tenemos la ley. Pero ¿cómo me aprendo estos 6 nombres de memoria? O lo podría hacer también, pero vamos a utilizar una memotecnia, y esa memotecnia va a ser la siguiente: memotecnia Don PH, el que te limpia. Con la memotecnia Don PH, el que te limpia, yo voy a poder obtener lo siguiente. Ahora les muestro que voy a poder obtener: primero, observación; segundo, el problema; tercero, la hipótesis; cuarto, la experimentación; quinto, la teoría; y por último tendríamos la ley. Pero entonces, ¿qué sería la observación? Veamos a continuación. La observación debe ser la base del método científico. Base del método científico. La observación también tiene tipos. ¿Cuáles son los tipos de observación?
sería la observación directa, aquella que es a simple vista, y también tendremos la observación indirecta, aquella que va a hacer uso de un instrumento, ya sea microscopio, telescopio, estereoscopio y todo aquel artefacto que nos permita tener una visión más allá de lo que nuestra visión puede apreciar. Mira, pero la observación tiene características. ¿Y cuáles serían las características de la observación? Las características de la observación deben ser, en primer lugar, para la ciencia debe ser precisa, debe ser veraz, debe ser objetiva, debe ser minuciosa y también debe ser cuidadosa. Luego tendremos el problema, pero el problema, ¿qué será el problema? El problema es un conjunto de interrogantes que el científico se logra plantear. Esas interrogantes pueden ser qué, pueden ser cómo, puede ser cuándo, por qué, etc. Luego tendremos al siguiente paso del método científico que se conoce con el nombre de hipótesis. ¿Pero qué es una hipótesis? Una hipótesis son respuestas, pero estas respuestas se dan antes de llegar al final de la resolución de un problema. Estas respuestas entonces son a priori. Estas respuestas son tentativas. Estas respuestas son respuestas posibles. Esas respuestas pueden ser, a su vez, pueden ser verdaderas. También pueden ser también falsas. Pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Pero ¿quién se encarga de decirnos si la hipótesis era verdadera o era falsa? Quien se encarga es la experimentación. Entonces la experimentación se va a encargar de la comprobación ¿de qué? De la comprobación de la hipótesis. Recordar que la experimentación sería la reproducción artificial de un fenómeno para estudiarlo mejor. La reproducción artificial de un fenómeno para estudiarlo mejor. Bien, esto se puede hacer en el laboratorio, etc. Ahora, cuando nosotros hemos obtenido el resultado de la experimentación, el resultado final se convierte en la teoría o conclusión. Pero eso me va a decir que para poderla definir debo tomar los puntos 3 y el punto 4. ¿Y de qué manera podríamos definir en la teoría? Vamos a decir lo siguiente. La teoría es el conocimiento que surge al comprobar la hipótesis en la experimentación. Eso tengo que anotar. Entonces voy a anotar acá, teoría será el conocimiento. Recordar, chicos, es el conocimiento que surge al comprobar. El conocimiento que surge al comprobar la hipótesis. ¿Y dónde debo comprobar la hipótesis? En la experimentación. Debo comprobarla en la experimentación. También debo entender que las teorías pueden cambiar en el tiempo. Las teorías no son conocimiento universal. Repito, pueden cambiar en el tiempo. Pueden cambiar en el tiempo. Por ejemplo, hay un científico, el padre de la biología, conocido con el nombre de Aristóteles. Entonces, recordemos, ¿cómo se llama el padre de la biología? Se llama Aristóteles. Este señor planteó una teoría conocida con el nombre de la teoría de la generación espontánea, donde decía él que los organismos vivos se originaban de materia inerte. Y él decía que, por ejemplo, podríamos conseguir restos de algunos animales como plumas, como pelos, como tierra, como por ejemplo algunos vegetales como el choclo, y colocarle maíz ahí a esa estructura, luego agregarle una manta, colocarle agua, humedecer el ambiente y de pronto ir a descansar. Al día siguiente, según Aristóteles, aparecían ratones. Eso, lo que había logrado el mezclar, según Aristóteles, originaban seres vivos. Pero eso se creyó por muchos años, hasta que un individuo conocido con el nombre de Louis Pasteur, se escribe Louis Pasteur, este señor planteó una nueva teoría, la teoría biogenésica, ¿ya?
Y entonces Louis Pasteur le desterró la teoría a Aristóteles y le dijo a Aristóteles, tú te has equivocado, tú no tienes la razón. Entonces por esa razón yo le estoy manifestando acá en la teoría que las teorías pueden cambiar, y pueden cambiar porque aparece un conocimiento nuevo que supera el conocimiento anterior. Luego tendremos la ley, y la ley sí será, esta ley debe ser, la ley debe ser el conocimiento universal. Se repite, por más que lo compruebes, miles y miles de veces. Entonces, vamos a dar ejemplo del conocimiento universal. ¿Qué ley te conoces? ¿De qué ley te han hablado? Por ejemplo, la ley de la gravedad, es la más conocida, ¿cierto? La ley de la gravedad. ¿Alguna otra ley que se conozca, por ejemplo? Vamos a colocar por acá, por ejemplo, la ley de los gases ideales. Es una ley en química que también se estudia en la física y se puede aplicar en la biología. La ley de los gases ideales. Entonces, queridos amiguitos, voy a ayudarte a recordar lo que hemos estudiado, y lo que hemos dicho es que la biología era una ciencia fáctica y natural. ¿Por qué te dije que era fáctica? Lo revisamos en el cuadrito, y era fáctica porque tiene que ver con hechos reales. Bien, la biología también dijimos que se encarga de estudiar a los seres vivos, y bueno, hemos dicho que para poder estudiar, para poder hacer ciencia, porque la biología es una ciencia, hay que utilizar el método científico, y el método científico es un conjunto de procedimientos, y esos procedimientos lo hemos aprendido, el conjunto de pasos lo hemos aprendido con la mnemotecnia Don PH el que te limpia, de lo cual sale observación, problema, hipótesis, experimentación, teoría y ley. Dijimos que la observación es donde se inicia toda investigación. El problema es un conjunto de interrogantes, la hipótesis de pronto son posibles respuestas, la experimentación es la comprobación de la hipótesis, la teoría es el conocimiento que surge al comprobar una hipótesis en la experimentación, y luego tendremos que la ley será el conocimiento universal. Te dije, si tú logras comprobar cualquier ley que se haya manifestado en la ciencia, esa se va a repetir, siempre va a tener el mismo resultado en todo el universo. Entonces, hasta acá método científico, y hasta acá la definición general de biología.